Si tienes una Silhouette Cameo 5, seguro que te interesa conocer todas las cuchillas y herramientas que son compatibles con tu máquina, así que te lo voy a mostrar en este vídeo. Y antes de empezar me gustaría que te fijases que he clasificado todas estas cuchillas y herramientas en dos bloques, y esto se debe a que Silhouette Cameo 5 lleva un carro que tiene un doble hueco. Tenemos por un lado el hueco izquierdo, que viene marcado con el número 1, y por otro lado el hueco derecho, que viene marcado con el número 2. Y cada una de estas cuchillas o herramientas va colocado en su hueco correspondiente, con lo cual la clasificación que he hecho es colocar a este lado todas las cuchillas y accesorios que van a ir colocados en el hueco 1 y aquí a este otro lado todas las cuchillas y accesorios que van a ir colocados en el hueco 2. De todas formas, no os preocupéis porque la mayoría de las cuchillas o de los accesorios vienen marcados en la parte frontal con un número para que sepas en qué hueco tiene que ir colocado. En este caso todas indican el número 1 y en este caso el número 2, con lo cual vamos a ver que saber en qué hueco del carro utilizarlo es muy sencillo. Bueno, pues voy a empezar por estas de aquí, que serían las que van colocadas en el hueco 1 del carro o el de la izquierda, y por supuesto voy a empezar por esta porque es la cuchilla que viene incluida cuando compramos nuestra máquina y es la que se conoce como cuchilla automática de 1 milímetro. Voy a empezar por lo de 1 milímetro. Fijaros que lleva una numeración hasta el 10, con lo cual es una cuchilla que podemos colocar o bien en valores de 0 o 1, 2, 3 hasta el 10. ¿Por qué hasta el 10? Porque el grosor máximo de material que nos va a permitir cortar es 1 milímetro, así que ese milímetro correspondería al máximo de la cuchilla, que sería el número 10. Y por otro lado he comentado que es una cuchilla automática. Esto es muy importante porque vamos a ver que el resto de cuchillas que os voy a mostrar son de ajuste manual. ¿Qué es esto del ajuste automático? Bueno, nosotros cuando vamos a cortar un material con nuestra máquina, en el programa de Silhouette Studio vamos a seleccionar una configuración que llevará un valor de cuchilla, un valor de 3, un valor de 5, un valor de 8, el que sea. Si estamos utilizando la cuchilla automática, simplemente tenemos que colocarla en la máquina y es la máquina la que se va a encargar de ajustar la cuchilla a ese mismo número que hayamos seleccionado en el programa. Con lo cual es una cuchilla muy cómoda porque podemos dejarla siempre colocada en la máquina y nos aseguramos de que siempre la configuración va a ser correcta, ya que la que yo seleccione en el programa es la que la máquina va a colocar en la cuchilla. Es una cuchilla que es ideal para empezar a utilizar la máquina porque ya veremos que luego con las manuales muchas veces nos puede ocurrir que nos olvidamos de ajustarla antes de colocarla y luego los resultados de los cortes no son los que esperábamos. ¿Para qué vamos a utilizar esta cuchilla? Bueno, pues es una de las más versátiles porque la vamos a poder utilizar para la mayoría de los materiales que solemos cortar con este tipo de máquinas, es decir, papeles adhesivos, cartulinas, vinilos adhesivos, vinilos textiles, también podemos utilizarla para acetatos finos, así que es bastante versátil. Vamos a ver ahora una alternativa a esta cuchilla, que es una de mis cuchillas favoritas, que es esta de aquí, que tiene la cabeza así como de color lila y es la que se conoce como cuchilla manual de 1 milímetro. Al ser de 1 milímetro significa que de nuevo lleva una numeración máxima hasta el 10 y que vamos a poder cortar materiales como máximo de 1 milímetro de grosor. Vamos a utilizarla básicamente para lo mismo que utilizábamos la cuchilla automática, es decir, papeles, cartulinas, vinilos y demás. Y bueno, en este caso, al ser una cuchilla manual, aquí es donde hay que acordarse de poner nosotros la numeración en la cuchilla antes de colocarlo en la máquina. ¿Que estoy cortando una cartulina que lleva una configuración al 5? Pues pongo aquí el valor 5 que coincida con la muesca y entonces ya lo coloco en la máquina y empezaríamos a cortar. Es, como digo, una de mis cuchillas favoritas y que suelo recomendar que compréis. Voy ahora a mostraros estas dos cuchillas a la vez porque son cuchillas que van a llevar una numeración hasta el 20 y eso significa que nos van a permitir cortar materiales de hasta 2 milímetros de grosor, con lo cual van a ser cuchillas que nos va a permitir cortar materiales más gruesos. Ahora veremos la diferencia entre ambas. Pero lo primero de todo sería, de nuevo, recalcar que es una cuchilla de ajuste manual, es decir, que nos tenemos que encargar nosotros de poner la numeración donde corresponda antes de colocarlo en la máquina. Al llevar dos filas de números, lo que yo suelo recomendar es que la llevéis al número más alto o que la apretéis del todo, que sobresalga la cuchilla al máximo, lo lleváis al número más alto, que es el 20, y a partir de ahí colocáis el número que queráis. ¿Que queramos el número 4? Pues vamos bajando, 19, 18, 16...
voy más rápido, ya estoy por el 10, aunque ponga 20 ya he pasado a la línea de abajo, sigo bajando y aquí estaría en el 4 y ya la colocaría en la máquina. Aprovecho para enseñaros de esta cuchilla manual de 2 milímetros, voy a sacarla al máximo para que veáis la punta que tiene. Y en este caso es una cuchilla muy similar a las dos anteriores en el tipo de cuchilla, simplemente que es más grande para poder cortar materiales más gruesos. Yo suelo utilizar esta cuchilla en aquellos casos en los que la cuchilla de 1 milímetro no me llega, es decir, cuando son cartulinas más gruesas o acetatos más gruesos. Y la verdad es que es una cuchilla que funciona fenomenal. Antes de salir este otro modelo era también la cuchilla que yo utilizaba para cortar, por ejemplo, goma eva, que como sabéis se suele vender sobre todo goma eva, foamy, no sé cómo se llama en distintos países, pero como sabéis de forma habitual suele tener un grosor de 2 milímetros, con lo cual al tener esta cuchilla de 2 milímetros al máximo podríamos cortar goma eva. Sin embargo, como os comentaba, para cortar goma eva yo suelo utilizar este tipo de cuchilla que se conoce como cuchilla craft. En este caso es la cuchilla craft de 2 milímetros y os voy a enseñar la punta para que veáis lo diferente que es. Es una cuchilla mucho más ancha y que la hace ideal precisamente para materiales gruesos como podría ser la goma eva, que es un material grueso pero a la vez es un material blando. Y en este caso con la cuchilla craft una cosa que hay que tener en cuenta es que la forma de utilizarla es diferente a las cuchillas que os he enseñado hasta ahora. ¿Por qué? Porque como tiene esta cuchilla tan ancha hace que a la hora de hacer los giros y las curvas, por ejemplo en un vértice, pueda arrugarnos el material, con lo cual cuando trabajamos con este tipo de cuchilla veremos que el programa nos va a añadir una serie de cortes adicionales. De todas maneras no me voy a liar con esto porque ya tenéis en mi canal algunos vídeos en los que os explico cómo utilizar la cuchilla craft, así que os dejaré todos esos enlaces en la caja de descripción del vídeo. Con lo cual, resumiendo, tenemos estas dos cuchillas que van en el hueco 1 del carro, que tienen una numeración hasta 20, con lo cual nos permite cortar materiales de un grosor máximo de 2 milímetros y que tienen ajuste manual. Y por último, para terminar con el hueco 1 del carro, tenemos esto de aquí, que sería el porta bolígrafos, que básicamente es una especie de cánula con un hueco para que podamos colocar un rotulador o un bolígrafo en lugar de una cuchilla, con lo cual nuestra máquina lo que va a hacer es pintar en lugar de cortar. De nuevo, también tenéis vídeos en mi canal de YouTube donde os enseño a utilizar este tipo de accesorio, que la verdad es que a mí personalmente sí que me gusta y que sí que lo suelo utilizar. Y bueno, viene con unos adaptadores diferentes para que podamos utilizarlo con grosores diferentes de bolígrafos y rotuladores. Así que hasta aquí estaría todos los accesorios y herramientas que van colocados en el hueco 1 del carro. Vamos a pasar ahora a los que van colocados en el hueco derecho o en el hueco 2 y voy a empezar por esta de aquí, que tiene la parte de arriba naranja como esta craft blade. Y es que esto de nuevo vuelve a ser una craft blade, pero fijaros que la numeración llega hasta el 30, con lo cual es una craft blade de 3 milímetros. Voy a enseñaros rápidamente la punta para que veáis que es exactamente igual que la anterior, solo que más grande, para poder alcanzar esos 3 milímetros de grosor. Y de nuevo va a ser una cuchilla que va a ser ideal para, por ejemplo, cortar goma eva, aquella que sea un poquito más gordita, o podemos tener esta y utilizarla igualmente, pero con la numeración en 20, si la goma eva o el foamy es de 2 milímetros de grosor. Y también es la que he utilizado para cortar madera de balsa. Eso sí, vuelvo a recordar que este tipo de cuchilla, por lo gruesa que es, al utilizarla veréis que en el programa os aparecen una serie de cortes adicionales que son los que van a servir para ayudar a la cuchilla a hacer los giros y que los cortes salgan bien y limpios. Bueno, pues seguimos con herramientas del carro 2. Voy a enseñaros esta que personalmente no la utilizo prácticamente nada. Tiene la parte de arriba de color azul y básicamente es lo que llaman un punzón perforador. No sé si ni siquiera se ve la puntita, es una puntita muy afilada y esta herramienta la sacaron para hacer marcaje de vinilo. Es decir, que cuando estamos cortando el vinilo podríamos utilizar esta herramienta en el hueco 2 del carro para que nos haga unas perforaciones en las partes de vinilo que queremos pelar después, es decir, para que nos ayude y nos haga unas marquitas y decir, vale, pues por aquí tengo que pelar. Personalmente no la he utilizado nada, la tengo básicamente para enseñárosla y no es un accesorio que personalmente suela recomendar a nadie. Vamos ahora con esta de aquí, que esta personalmente sí que me gusta, esta que tiene la parte de arriba gris, es la cuchilla rotatoria. Fijaros que
os voy a enseñar que efectivamente es una cuchilla en forma de rueda y si vais a cortar materiales como telas o fieltro es la cuchilla que necesitáis. Es una cuchilla que nos permite cortar materiales de un máximo de 1 milímetro de grosor y esta no tiene graduación. Cuando la compramos sí que es cierto que llega con la tapa un poquito desenroscada para proteger la cuchilla, pero eso simplemente es ajustarla al máximo, colocarla en la máquina y utilizarla. Y de nuevo con este tipo de cuchilla la máquina a veces nos va a pedir hacer unos cortes adicionales para ayudar a que los trabajos salgan limpios. Así que cuchilla rotatoria para aquellos que cortéis tela o fieltro. Vamos ahora con estas dos a la vez, estos dos accesorios que son lo que se conoce como puntas de embossing. Estos son accesorios nuevos porque algunos, si tenéis otra máquina, lo mismo ya los conocéis. Y estos son accesorios nuevos que han salido para Cameo 5 y Curio 2 y que precisamente nos van a permitir hacer embossing con nuestra máquina. Aparte de las dos puntas, que ahora veremos la diferencia que tienen, se vende un tapete o un mat almohadillado precisamente para facilitar el embossing y que quede bien marcado. Bueno, pues os enseño que hay dos modelos porque uno tiene una punta fina y otro tiene una punta más gruesa. Ya os iré enseñando vídeos sobre estas herramientas para que podáis conocerlas, pero ya os adelanto que lo primero que he hecho es probar otra función diferente que no es la de embossing, que me ha encantado y que prometo enseñaros en próximos vídeos. Así que estar atentos y ya sabes, si no te has suscrito es el momento de que te suscribas a mi canal. Así que tenemos estas dos puntas de embossing para Cameo 5 y que de nuevo van colocados en el hueco derecho del carro. Y finalizo con estas dos que fijaros que son un poquito diferentes y estas son las puntas para aplicar foil en caliente con Cameo 5. También son compatibles con Curio 2 y con Portrait 4. Así que bueno, pues tenemos este accesorio o estos dos accesorios que nos van a permitir transferir foil. Estos accesorios fijaros que son un poquito diferentes porque llevan un puerto de carga. No lleva marcado que va en el hueco 2, pero es que no puede ir colocado en otro porque si queremos que le dé carga tiene que ir colocado aquí para que en estos huequitos queden encajadas estas piezas de aquí que puedan darle electricidad y se puedan calentar. De nuevo tenéis en mi canal de YouTube un vídeo en el que os muestro cómo utilizar estos heat pen o herramientas para aplicar foil a nuestros proyectos. Y ya por último quedaría enseñaros esto de aquí, que es otro portabolígrafos. Este se le llama portabolígrafos Open Holder tipo B y este sería el portabolígrafos tipo C. En este caso la diferencia es que este va colocado en el hueco izquierdo del carro, este va colocado en el hueco derecho del carro, pero además tiene otra peculiaridad, algunos cambios que le han hecho con respecto al modelo anterior, que era este de aquí, y una de las diferencias que vamos a encontrar es que también vamos a poder utilizarlas con bolígrafos de tipo caligráfico, es decir, para que no nos haga un trazo siempre del mismo grosor, sino poder jugar con distintos trazos de distintos grosores, como ocurre cuando hacemos escritura de caligrafía. Así que tenemos este otro portabolígrafos que espero poder enseñaros pronto en próximos vídeos. Bueno, pues estas serían todas las cuchillas y accesorios compatibles con Silhouette Cameo 5 y para ponértelo más fácil y sobre todo que lo tengas a mano, te dejo un enlace en la caja de descripción del vídeo para que puedas descargar esta imagen resumen con todo lo que te he contado en este vídeo. Y ya solo te queda darle a like al vídeo, pasarte por los comentarios y comentarme qué cuchillas son tus favoritas o cuáles te gustarían recomendar o de las que tengas dudas y por supuesto, si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!